Bueno, continuamos entonces acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo dentro de mi tienda voy a tener otros módulos, ¿sí? O bueno, ahora que se me olvidaba, ¿qué pasa si yo acá le hago Home 2? ¿Home 2 qué tiene? Entonces, si no existe algo, ¿yo qué debo decir? 404. Un 404, sí, un not found. Entonces, yo puedo acá, antes de continuar, acá le puedo decir, hey, yo necesito un ng generate y le digo que va a crear un component dentro de general también, un page not found, ¿sí? Listo, y ese page not found va a tener, vamos a revisar allí, ya se creó. Fíjense acá dentro de general tenemos el page not found. Entonces acá simplemente le vamos a decir, hey, un h3 que va a tener una clase center, también para que nos centre ahí el contenido, y le decimos page not found 404. Listo. Pero él solito no va a trabajar así como así. Resulta que entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder acceder a ese componente? Exportarlo en mi módulo. ¿En cuál módulo? En general, ¿cierto? Entonces acá además de home, le voy a exportar este que automáticamente se me agrega allí. ¿Qué es? Page not found component, ¿sí? Ah, bueno, entonces ese ya lo puedo acceder desde el app routing module, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le digo? Ojo que esta instrucción debe ir siempre al final, debe ser la última. ¿Por qué? Porque esto va de arriba hacia abajo. Y entonces él va mirando, tiene un home, es vacía, no, listo. Y al final llega y dice, hey, ¿será que este path entonces no se encontró? ¿Cómo le digo que no se encontró? Asterisco, asterisco. Es decir, si ninguna de las anteriores coincide, para cualquier otra ruta, muéstreme esto. Entonces, ¿qué me va a mostrar? El component de page not found. ¿Sí? Entonces, si vengo acá, listo, predeterminadamente me carga acá home 2. ¿Entendido? ¿Fácil? Ahí no hay problema, ¿cierto? Ok. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer algo más interesante. Más interesante no quiere decir más complejo, ¿sí? ¿Qué módulos tengo acá? ¿Qué módulo he creado? General solamente. Template es una carpeta que me contiene componentes, es decir, solamente fue por organización, pero fíjense que template no tiene un archivo que diga template.module.ts, ¿sí? Ahí es donde yo identifico que ese es un módulo. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora yo voy a ir y le voy a decir, hey, yo necesito crear un módulo aparte. Voy a crear un módulo de clientes y un módulo de productos, ¿sí? Listo, entonces vamos a empezar por el módulo de clientes. Entonces le voy a decir ng generate, ya ustedes ya tienen eso grabado. ¿Se acuerdan al principio que decían, uy, qué es todo eso? Ahora ya, fácil, ¿cierto? ng generate module, ¿sí? Un módulo que se llame, ¿cómo? Client, ¿sí? Client, y le voy a decir menos routing. Listo. Ya vamos a ver la diferencia con el home. Resulta que cuando yo creé el home, él me creó solamente un archivo. Acá ya me crearon dos archivos. Me creó el client routing y el client solito. El client solito es el módulo y el client routing es un archivo como el de app routing, pero local para mi módulo, para no tener que manejar todas las rutas en el app routing, ¿sí? Yo ya puedo manejar las rutas acá adentro sin ningún problema. Ahora vamos a verlo. O sea, acá podemos venir y fíjense que me ha creado una carpeta client. Y dentro de client, ¿qué tengo? Client routing, que fíjense que es
lo mismo, ¿sí? Y client module, ¿qué es? Lo mismo, ¿sí? Listo. Entonces dentro del cliente yo ya podré crear componentes, ¿sí? Porque client es un módulo. ¿Qué componentes puede tener un cliente? El de creación, el de edición, el listado, ¿sí? El listado puede ser el home digamos, del módulo. Y de ahí ya podemos ir a crear uno nuevo o a modificar alguno, bueno, ¿sí? Ya miramos a ver cómo se hace. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es justamente eso. Le voy a decir ng generate, todo eso es generar. ¿Qué voy a generar? Un componente. ¿Dentro de cuál módulo? ¿Cómo se va a llamar? Llamémoslo client list, ¿sí? El listado de clientes. Ok. Y ya está, ese componente. Esperemos que se cree. Pues vamos a crear esos, digamos, 3. Client list, client creator, este es el creador de clientes. Y el client editor. ¿Sí? Listo. Acá no vamos a ver mucho la funcionalidad de esto como tal. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a una base de datos. ¿Por qué? Porque entonces cuando vamos de un componente a otro hacemos recarga de la página, ¿sí? Y cuando hacemos recarga, todo lo que tengamos en memoria, en un arreglo o algo así, eso se pierde, se vuelve a limpiar y vuelve y queda la información inicial. Esto nos va a servir más adelante cuando ya nos metamos con la parte de Node, en la parte del servidor, y eso lo conectemos a una base de datos, que ahí sí es información no temporal, sino continua, ¿cierto? Vale. Información allí permanente. Entonces, esto es más como, como un tema de que miren, así se hace, ¿cierto? Vamos a traer, por ejemplo, para el listado, vamos a traer algo de información, ahora a través de un servicio, pero pues por el momento simplemente es esto, ¿listo? Ustedes puedan ver la estructura. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que dentro del cliente, ¿qué quedó? Client creator, client editor, client list. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué pasa ahora? Necesitamos enrutar cada uno de estos componentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues acá podríamos ir a la routing module. Sí, claro. Pero pues ya tenemos uno acá para manejar las rutas locales, las rutas más de mi propio módulo, para tenerlo más sencillo. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es crear un objeto y decirle, hey, path client, digámosle client client list, ¿sí? Client list. Yo puedo llamarlo client list, ¿sí? Sin ningún problema. O sea, como yo lo vaya a poner en la URL, por organización sería bueno client list. Ok, y client list me va a llevar al component. ¿A cuál component? Client list, que está de importarlo y exportarlo ya. Entonces debemos importarlo acá. ¿A quién? Al client module. ¿Qué? Ah, sí. ¿Sí? Es el módulo. El módulo es el módulo, porque el módulo es el que tiene los componentes. ¿Quién tiene a los componentes? El módulo. Entonces debo importar al módulo que metía los componentes. ¿Sí? A pesar de que acá hay varias formas de hacerlo, sino que estandaricemos esto para trabajar siempre lo mismo. ¿Listo? Entonces, yo necesito utilizar acá un componente, ¿cierto? Pero, ¿quién me da acceso a ese componente? El módulo. Entonces yo debo
importar el módulo, client module, ¿sí? Pero debo ir a ese client module y decirle, oiga, por favor, exporte ¿qué? Client list component, y también client creator component, y también el client editor component. Ojo que acaba de haber un problema. Tenemos referenciado al client routing module, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que nosotros en el client routing module hacemos referencia al client module, ¿sí? Y dentro del client module hacemos referencia al client routing module. Es decir, uno necesita del otro y el otro necesita del otro, ¿sí? El primero necesita del segundo y el segundo del primero. Eso no puede estar así. Esto acá se llama referencia cíclica. Eso no puede estar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, dentro del client module, quitar el client routing module, ¿sí? Y simplemente exportar esto, ok, como tal, ok. Y entonces ahora sí yo le puedo decir, hey, voy a utilizar el client list component, ¿sí? Es el client list. Ahora, ¿a quién más necesito? El creator y al editor. Aquí le vamos a decir client creator y acá client editor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces yo ya lo creé acá dentro de mi routing local. ¿Local a quién? Al módulo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir al routing general y decirle, hey, utilice ese routing, el routing local. ¿Qué otra forma? O sea, y les dejo acá pues en el video dicho, ¿de qué otra forma lo podríamos haber hecho? Pues simplemente dejarle acá, no utilizar el client module, sino dejar la referencia en el client module al routing, y desde el routing general hacer la invocación ¿a quién? Al módulo como tal, y el módulo por debajo estaba enlazado ¿a quién? Al routing, ¿sí? Entonces lo importante es tener ese enlace de alguna manera, no que pues acá mi capricho es que pues he trabajado así, ¿cierto? Entonces pues siempre lo tengo así. Voy a utilizar un componente, ¿quién me tiene el componente? El módulo, ¿sí? Y el módulo, entonces tengo que ir a exportar todos sus componentes, listo. Vale, entonces nos vamos a ir ahora al app routing, ese es el routing general. Y entonces en sus imports, ¿a quién va a utilizar? Al routing local, ¿sí? Client routing module. Listo. Entonces, a pesar de que acá yo no tengo ni client slash list ni client slash creator, fíjense qué va a pasar. Sí, acá teníamos home 2, home, listo. Si le pongo entonces no esto, sino client slash list, ¿qué me dice acá? Client list works. Y si nos vamos al client list y nos venimos al HTML, eso es lo que hay, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué pasa entonces acá? Si nosotros quisiéramos centrar esta vaina, resulta que nosotros en el app component dejamos esto, ¿cierto? Dentro de Materialize, ¿qué es lo que me permite a mí centrar la información? El container. Entonces acá yo le digo div.container, listo, y le digo, oiga, el router outlet va a estar dentro de él, y mira, ahí ya me lo corrió, ¿sí? Ahora voy a mi Materialize y le voy a decir, hey, yo necesito una tabla,
una tabla cualquiera. Yo voy a traer esta tabla, y en lugar de, perdón, a ver acá, client list component, en lugar de esto, ¿qué voy a tener? Una tabla. Voy allí al store app, vemos que se recargue, y ahí ya tengo la tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito yo? Tener unos menús que me permitan navegar a esto, ¿sí? Aunque, pues, vamos a revisar un poco el client routing. ¿Por qué? Si me visitan, por ejemplo, solamente client, ¿qué va a pasar? Que me lo redireccione a quién. Habíamos dicho que por defecto iba al list, predeterminadamente. ¿Sí? Listo, entonces acá le voy a decir path. Cuando me visiten el path client, entonces simplemente le digo, hey, path match, ¿qué? Full, le digo redirect to, ¿a quién? Client slash list. Entonces si ya me vengo para acá, vamos que recargue, y le digo, hey, client, trabajo el client list. ¿Listo? ¿Comprendido? Vale. Entonces ahora simplemente vamos y cambiamos algo acá en el menú. No tengo el menú como más avanzado de Materialize, pero pues lo podemos organizar. ¿Dónde está ese menú? En template, en el header, acá está. Entonces simplemente yo le digo ahí, váyase a client list, cuando le diga client, váyase a por acá, product list, cuando le diga products, y váyase a no sé, sí, pues si tenemos acá el home, no, ese lo tenemos acá arriba, creo. Mira, brand logo acá, slash home, acá esto lo necesito por referencia, necesito hacerle un slash. Ok, y acá puede ir ahora, bueno, quitemos esto, ya está, lo más sencillo. Entonces client, products, ¿qué aparecerá? Not found, porque no tengo todavía algo allí. Client, ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le quiero agregar acá un botoncito y le digo, hey, voy a Materialize y le digo buttons, le digo por ejemplo acá le digo acá simplemente, hey, voy a ir al client list component y le digo, hey, yo quiero este botón y que no sea un cloud sino un add, y esto sea add client. Entonces, como esto es una A, yo le puedo hacer un href. ¿A quién? A slash client creator. Y ya nosotros tenemos un path que me lleva al componente client creator. Entonces venimos para acá y store, fíjense acá, add client, y me muestra el más. ¿Sí? Entonces si le digo click, client creator works. Es decir, si yo ya acá puedo ir y decirle form, acá, esto es forms, acá en text inputs, y voy a llevarme este form de acá, el form con que trabajamos hace como un mes o más. Entonces voy a ir al client creator y le voy a poner esto de acá, ¿sí? Y simplemente le digo al store app, fíjense, ¿sí? Client, add client, y acá ya tengo la información. Bueno. ¿Cómo lo ven ahí? Ya vamos navegando, ¿sí? Vamos a parar acá.